¿Qué tal? ¿Cómo están? Luis, Cayo. Bueno, un saludo grande. Hola, yo escucho muy despacito. Ahora ahí, No sé si me bueno, escuchan. el retorno mejor. ¿Se escucha más? Ahí un poquito más, no sé si se me está escuchando ahí. Sí, perfecto. Bueno, hola, buenas tardes, Ángel, José. Está Tati por ahí, me parece, lo estuve escuchando recién. Sí, estamos todos, ahora vamos a resolver técnicamente seguro. Luis, ¿cómo estás? ¿Me escuchas? Muy bien, te escucho perfecto. Bueno, Luis es militante del Foro por la democracia, la memoria, los derechos humanos, que es el ámbito de unidad del movimiento de derechos humanos de Santa Fe. Y quería preguntarte cómo están ustedes preparándose para el debate constituyente que va a haber en la provincia. Entiendo que han preparado algunas propuestas, que tienen opiniones. Bueno, en general se conoce muy poco de la constituyente santafesina en el país. Sí, mira, la constituyente salió con una necesidad político-electoral inmediata. Necesidad del gobierno actual para obtener la reelección, con muchas cosas a su favor, como en la mayoría de las dos cámaras legislativas, etcétera. Salió a fin de año, sin debate previo, incluso se especuló, siempre se pensó de que iba a haber todo un tratamiento previo, no, salió de un día para el otro. Y nosotros, visto la situación, hace ya mes y medio, nos planteamos que si querían tener la Constitución encerrada entre cuatro paredes, lo que había que hacer era todo lo contrario. O sea, tratar de generar debate, pero además generar el debate a partir de propuestas concretas, ¿no? O sea, eso fue lo que nos llevó a trabajar durante más de un mes en el Foro contra la Impunidad por la Justicia, que es hace confluir en Santa Fe a los distintos espacios de derechos humanos. Sí, señor. Y el Encuentro Provincial por los Derechos Humanos, que hace más de 5 años hemos construido en a lo largo de toda la provincia, desde Reconquista a Venado Tuerto, 16 localidades donde hay agrupamientos similares. Con eso lo que hicimos fue elaborar una propuesta sobre 12 artículos que tomamos nosotros, que son de incumbencia directa de los derechos humanos, sabiendo que los derechos humanos abarcan casi todo, pero dejamos, por ejemplo, todo lo relativo a género, lo relativo a cultura, lo relativo a los jubilados, lo relativo a discapacidad y demás, fuera producto del trabajo de esos colectivos, claro, que estaban igualmente movilizados como nosotros. Ahí tuvimos en la última semana, en los últimos 7 días, 2 avances importantes. Uno, que concluimos nuestro trabajo y ya hoy lo intentamos presentar para la convención, cosa que se puede, digamos, o se da en forma normal, pero aquí no se pudo porque todavía no determinaron de qué manera. Claro. Pero todavía no tuvieron tiempo de pensar cómo los que son organizaciones sociales van a opinar, digamos, entre comillas. Claro. No se les ocurrió. Habiendo dos mesas de entradas en la legislatura, ninguna de las dos tiene autorizado recibir material para convención. Claro. Bueno, es una cuestión administrativa para la cual hubo 6 meses para resolverlo. Pero la verdad, no esperábamos otra cosa. No esperábamos otra cosa porque toda la intención que mantiene este gobierno es que esté todo lo más cerrado, claro, apresurado. El tiempo de tratamiento es exiguo, 40 días. Hay leyes que llevan meses. ¿Y cuáles serían las propuestas más resonantes, que más impacto tendrían de tratarse de las que hace el Foro?
Mira, la primera es coincidente con el sentido de la reforma, que es incorporar todos los tratados internacionales Ujú. a la Constitución provincial. Bueno, Y en eso sería hemos... grave para ellos, ¿no? Y claro, porque justamente le da rango constitucional a una serie de tratados Claro. que tienen que ver con las libertades políticas, civiles, con la niñez, con la ancianidad, con el género, con el trabajo, que muchos han requerido en la Constitución Nacional, pero ya establecerlos en la propia Constitución de la provincia implica para legisladores, para ejecutivos y para justicia de Santa Fe una atención muy directa a esas cuestiones. Pero además avanzamos en otras cosas. Por ejemplo, lo que estaba planteado con el Ministerio Público de la acusación y la defensa, de que sean ministerios públicos y que no estén dentro del Poder Judicial, sino que sean autónomos, Claro. autárquicos. En lo relativo a educación, incluir toda la educación en derechos humanos, en historia reciente, en memoria, en la no discriminación. En lo relativo a cultura, incorporar en el patrimonio histórico y cultural de la provincia los sitios y espacios de memoria, con el correspondiente mantenimiento y preservación y funcionamiento. Hay una última, hay algunos temas que fueron incluidos que no estaban en la Constitución, sino que se habilitan a que sean tratados. Bueno, hay uno que es la cláusula democrática y republicana, donde obviamente marcamos las cuestiones evidentes que tienen que ver con la interrupción de un ciclo constitucional, pero también con lo que es el negacionismo. Claro. Y en esto, en muchas de estas cosas, no es que estuvimos inventando o que tenemos una mente luminosa, sino que hay otras constituciones provinciales, la de Entre Ríos, la de La Rioja, hemos visto, que incluyen estos temas. Los incluyen y los reconocen. Entonces, nosotros todas las propuestas que hicimos van con una fundamentación, no solo de justicia, digamos, de que son elementos válidos, sino también de antecedentes. Cuestión de que los 69 convencionales no tengan desconocimiento de esto. Por eso que ya desde hoy empezamos a entregar copia de este proyecto a los distintos bloques, para que lo vayan conociendo ya, desde ya, y para que lo puedan incorporar en el tratamiento de la convención. Luis, vamos a darle lugar a Cayo. Estuvimos charlando hasta hace un ratito con Tati Restagno y nos interesaba tu opinión como militante del Partido Comunista sobre esta performance electoral y sobre todo por algo que a lo último hablamos bastante con Tati, que es cómo se construye en la vida cotidiana un acuerdo político, un acuerdo de unidad programática, algo que parece tan difícil, ¿no? ¿Cómo lo vivieron ahí en Santa Fe? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Tuve un problema técnico, recién me caí de la comunicación. Sí, en primer lugar, yo antes que calificarlo de un éxito electoral, lo califico de un éxito político. Es la construcción de Santa Fe en Común, del frente que termina coronando este proceso electoral con la banca que consigue el compañero Tati, no sé si anda por ahí, o ya salió. Tati ha dejado saludos, tuvo que salir, bien, así que bueno, aprovecho bien. y te digo. El proflamante concejal Tati Restaño. No, es un proceso de unidad que se empezó a gestar en la calle, en la lucha y en la resistencia, ya desde incluso durante el macrismo y durante los primeros meses del gobierno de Milei, una serie de organizaciones, movimientos, partidos, sindicales, de derechos humanos y demás que nos veníamos encontrando y coincidiendo en las calles, en las marchas, en la resistencia a las políticas de este gobierno autoritario y de ocupación nacional, nos empezamos a dar una instancia de coordinación, una instancia de mesa política, y hacia fines del año pasado decidimos dar el salto de presentar una alternativa político-electoral también a nuestra sociedad.
no fue fácil, hubieron actores que se bajaron en el camino. Ajá, eso dijo estamos en Tati. una ciudad... Sí. Empecé a preguntar algo. No, estamos en una ciudad bastante conservadora, una ciudad en donde Milei ganó, donde Puyaro ganó, en donde sacaron más de 180.000 votos las distintas variantes de la derecha en las elecciones de hace 2 años, de los cuales perdieron 90.000 para estas. Entonces, logramos construir un espacio muy amplio de la izquierda, la centroizquierda y del campo popular, que resolvimos la constitución de la lista a través de una interna muy compañera, una interna sin agresiones, una interna donde se daba la locura, que una lista hablaba muy bien de la otra, algo fuera de lo común, y un espacio político que logró sobrevivir a esa interna, porque también habíamos pasado por experiencias en donde por ahí nos juntábamos ante el espanto, presentábamos un espacio, a veces el espacio terminaba yendo a interna y después el que ganaba se quedaba solo. Claro. Acá no, acá las 2 listas que participamos de la interna, la de Tati fue la lista que triunfó en esa interna, nos quedamos todos, somos más de 10 organizaciones las que estamos en el Frente de Santa Fe en Común, nos quedamos a dar la pelea, en primer lugar para conquistar una banca para la causa popular, pero también para conquistar una banca desde la reivindicación de la política, de los proyectos. No nos disfrazamos de nada, no escondimos nuestras identidades, no escondimos nuestro posicionamiento con respecto al gobierno nacional, con respecto al gobierno provincial, que es servil y funcional al gobierno nacional, y con respecto al gobierno municipal, que es un gobierno de, no sé, es la Cámara de Representantes de las inmobiliarias santafesinas, una cosa así. Viste que a veces en las elecciones municipales se elige patear la pelota afuera y hablar del bache, del foquito, discusión que no esquivamos, pero nosotros no escondimos nuestras identidades, no escondimos nuestras visiones sobre la política en general. Y bueno, y se corona todo eso con la conquista de una banca, en una situación muy compleja, en una situación donde veníamos de una avanzada de las distintas variantes de la derecha que parecía que venía a comerse todo y, como dije hace un rato, perdieron más de la mitad de los votos con respecto a las elecciones anteriores. Unas elecciones en donde, como decía Tati, escuché que votó el 46% del padrón, pero incluso una cosa más, si nos vamos a las barriadas populares, ahí votó el 30%, el 32%, el 33%. Y otra cosita más, incluso decayó la cantidad de electores con respecto a las PASO. O sea, las PASO mismas de hace un par de meses, a esta, cosa que nunca había ocurrido, hubo incluso menos elecciones en las generales. Y hablaba Tati, también yo lo escuchaba, de recuperar la democracia, de resignificar la democracia, una democracia que se empieza a vaciar de contenido. Entonces, tanto en esto de la falta de participación en las elecciones, como en la llegada a los gobiernos de estos tipos, que la verdad que es bastante difícil de entender qué razones lleva a una persona a votar a un tipo con una motosierra diciendo que nos va a matar a todos y que no sé qué, pero tiene que ver, me parece, un poco con que nadie defiende lo que no siente propio. Entonces, si esta democracia paulatinamente se fue alejando de las necesidades del pueblo, del día a día del pueblo, el pueblo termina dando la espalda. Y si bien la derecha perdió casi la mitad de los votos, esos votos no los ganó el campo popular, sino que fueron gente que se quedó en la casa. Entonces siempre hablamos de esos 3/3, que no necesariamente son 3,33%, sino digamos 3 grandes bloques que hay, en donde hay uno de esos tercios que generalmente por interés de clase o por alienación ideológica termina votando y acompañando proyectos reaccionarios. Hay un tercio que suele impulsar o apoyar proyectos populares y está ese otro tercer tercio fluctuante que vota un poco por reacción, por emoción o por cómo se siente en ese momento. Y me parece que desde el campo popular, Tati hablaba de la falta de autocrítica. Creo que desde todo el campo popular, desde la izquierda, la centroizquierda, hacia el progresismo, hacia el movimiento nacional y popular, nos debemos un largo balance que incluya, por supuesto, esa autocrítica, pero un largo balance que a mí se me ocurre que por lo menos tiene que remontarse al 2015. Porque si vemos todos los procesos triunfantes y que se mantienen a día de hoy, los procesos populares que se mantienen hoy en Latinoamérica son los que se han atrevido más
son los que han ido más allá y son los más castigados hoy y más atacados hoy. Vamos, vemos Cuba, vemos Venezuela, procesos para los cuales hoy, a la hora de defenderlos, tenemos que arrancar desde el subsuelo explicando que no son dictaduras. A ese nivel de agresión llega el imperio con esos procesos porque son los que más les duelen. Y si nos vamos concretamente a la Argentina también, nos encontramos con que en 2011, cuando ya habíamos sufrido la embatida de las patronales agrarias, cuando ya habíamos sufrido la política de guerra de Clarín y demás, el gobierno tuvo el reflejo de responder con ley de medios, de responder con asignación universal por hijo, con responder con la recuperación de YPF, tan atacada hoy también en el camino a intentar reprivatizarla. Y esa respuesta, ese reflejo que tuvo el gobierno en ese momento, Cristina, a nuestro pueblo le respondió con un 54% en las elecciones de 2011. Entonces me parece a mí que en ese balance tiene que estar esto de que hay que ir por todo, hay que ir por más, hay que construir una alternativa, un programa, un proyecto que vuelva a enamorar a nuestro pueblo, porque cuando se intentaron las malas copias edulcoradas o light o qué sé yo, tuvimos un candidato del campo popular en 2015 que era Daniel Scioli, que hoy con fe y esperanza dice que la libertad avanza y es ministro de Milei. Tuvimos un candidato de Alberto Fernández, que bueno, que vamos a hablar de Alberto Fernández ahora, que no se haya dicho ya. Y tuvimos un candidato en las últimas elecciones que es un agente de la embajada norteamericana, asiduo concurridor, salvo la última etapa porque ya no le conviene, a los 4 de julio. Entonces tenemos que repensar qué es lo que vamos a presentarle a nuestro pueblo para salir de esto. Cayo, y me parece que sí. ¿Cuántos años tenés? Yo acabo de cumplir 47 años, no soy tan chico. Ah, bueno. Bien, bien. No, porque Tati tiene 30 y me parece a mí que hay una generación que es la que ha vivido estos años que está pensando bien, ¿no? Que está sacando conclusiones adecuadas. Bueno, ahí estamos con Luis, que es la generación que viene un poco de antes. Y por lo menos desde acá estamos mirando el panorama santafesino con mucha expectativa, ¿no? En todos los sentidos, esta experiencia del Foro contra la Impunidad, de una unidad verdadera de los movimientos de derechos humanos, sin aparateada, sin jefes y dueños de la verdad, como a veces ocurre. Esta experiencia de unidad programática que logra una pequeña victoria, pero trascendente. Gran victoria en el marco de esta ciudad tan conservadora como Santa Fe. Sí, el país se ha vuelto conservador, el mundo se ha vuelto conservador, pero yo creo que la conclusión es esta que la semana pasada hacíamos, ¿no? Allí donde se planta... O sea, es cierto de que estamos en un momento difícil, pero también es cierto que hay una parte del mundo que quiere pelear, que quiere resistir, que quiere cambiar, y que esa parte es la que permite ganar las internas en el Partido Demócrata en New York, que el Partido Comunista gane las internas en el oficialismo de Chile, que haya elecciones interesantes en Rosario, en Santa Fe. No creo que estemos para recuperar mañana mismo el gobierno y hacer todo lo necesario, pero no estamos para estar tan mal. Yo creo que esa es una conclusión. Totalmente. Y para eso por lo menos no se puede repetir continuamente los mismos errores. Digo yo, con el respeto que tengo a todo el mundo, porque soy consciente de que mi generación no triunfó, ni construimos la revolución, ni nada. ¿A quién se le ocurre que Sergio Massa vuelva a ser dirigente de un frente electoral en la provincia de Buenos Aires? Bueno, es un pasaje para la derrota clarísimo. Entonces, lo mínimo es sacar conclusiones de lo que pasó en los últimos años. Te mandamos un abrazo a vos, a Luis, a Tati. Realmente ha sido un gusto para nosotros escucharlos. Estaremos cerca, vamos a seguir esta experiencia. Tati prometió inocularse contra las tentaciones que están ahí en cada banca y en cada lugarcito de poder, y nosotros
tenemos plena confianza en Tati, en vos, en Luis, en todos los compañeros. Un abrazo y estamos comunicados. Bueno, Gracias, José. les agradezco, Luis, Cayo. Vamos a estar seguramente en comunicación cuando esto avance y cuando ya estén en las bancas, ¿no? Así que desde acá le decimos del programa Libre Les Queremos, muchas gracias y vamos a estar en comunicación. Pasamos a un separador. Gracias. Gracias.